La oscuridad era un manto pesado, más denso que cualquier noche que hubiera conocido. Sentía el frío calarme los huesos, aunque la manta sobre mí parecía una losa de piedra. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo borroso, pero no podía moverme. Ni un dedo, ni un párpado. Era la parálisis del sueño, una vieja conocida que siempre llegaba sin anunciarse, trayendo consigo un terror ancestral. Pero esta vez era diferente. La habitación, aunque familiar, parecía haber mutado. Las sombras danzaban con una vitalidad propia, retorciéndose en formas grotescas que jugaban en los límites de mi visión periférica. El silencio era opresivo, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón, un tambor sordo que parecía resonar en toda la estancia. De repente, una presencia. La sentí antes de verla, una presión helada que se asentó sobre mi pecho, dificultando la respiración. Era una sombra más oscura que las demás, una silueta amorfa que parecía absorber la poca luz restante en la habitación. No tenía rostro discernible, pero podía sentir una mirada fija, intensa, que me taladraba el alma. El miedo se convirtió en pánico gélido. Quería gritar, pero mi garganta estaba sellada. Quería moverme, luchar contra esta opresión invisible, pero mi cuerpo era una estatua de carne y hueso, inerte y vulnerable. La sombra comenzó a descender, acercándose a mi rostro. Podía sentir su aliento frío y pútrido, aunque no tuviera nariz ni boca visibles. Un hedor a tierra húmeda y descomposición llenó el aire, revolviéndome el estómago. Intenté con todas mis fuerzas romper el agarre paralizante, evocando recuerdos, rezando silenciosamente, cualquier cosa que pudiera devolverme el control. Pero la sombra era implacable, alimentándose de mi terror, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. De repente, un sonido. Un susurro apenas audible, como el roce de alas de insecto contra el cristal. Venía de la esquina más oscura de la habitación, donde las sombras se congregaban como espectros en un aquelarre. El susurro creció en intensidad, convirtiéndose en un coro de voces débiles y lastimeras, como almas en pena atrapadas en un limbo eterno. La sombra sobre mi pecho pareció reaccionar al sonido, deteniéndose por un instante. Su atención se desvió hacia la esquina, y la presión sobre mi pecho disminuyó ligeramente, permitiéndome tomar una bocanada de aire temblorosa. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente. Con un esfuerzo sobrehumano, concentré toda mi voluntad en un solo movimiento, mover un dedo. La tensión era insoportable, como si estuviera intentando levantar una montaña. Pero finalmente, mi dedo índice se movió, apenas perceptible, pero una victoria en la oscuridad. La sombra sobre mí pareció notarlo. Su mirada volvió a mí, ahora cargada de una furia fría y silenciosa. La presión sobre mi pecho se intensificó, aplastándome, robándome el aliento. Las voces en la esquina se hicieron más fuertes, más urgentes, como si me estuvieran advirtiendo de un peligro inminente. Luché con renovada desesperación. Si podía mover un dedo, podía mover la mano. Cerré el puño con fuerza, sintiendo el dolor en cada articulación agarrotada. La sombra retrocedió un poco, sorprendida por mi resistencia. En ese momento, un rayo de luz se filtró a través de las persianas cerradas. Era tenue, pero suficiente para dispersar ligeramente las sombras que me rodeaban. La silueta sobre mi pecho vaciló, como si la luz la quemara. Con un grito ahogado que finalmente logró escapar de mi garganta, me incorporé de golpe en la cama. El aire frío de la noche me golpeó la cara, devolviéndome a la realidad. La habitación era la misma de siempre, tranquila y familiar. No había sombras danzantes, ni presencias opresivas, ni susurros fantasmales. Solo el eco persistente del terror en mi corazón. Me senté al borde de la cama, temblando incontrolablemente, el sudor frío empapándome la piel. La parálisis había desaparecido, pero la sensación de la presencia maligna aún se cernía sobre mí, como un recuerdo tangible. Encendí la lámpara de noche, inundando la habitación con una luz cálida y reconfortante. Necesitaba ver, necesitaba asegurarme de que estaba solo. Pero incluso con la luz, la sensación persistía. Una punzada fría en la nuca, la impresión de ser observado desde la oscuridad.
Miré hacia la esquina donde había escuchado las voces, y una punzada de terror recorrió mi espalda. La oscuridad allí parecía más profunda, más impenetrable que en cualquier otro lugar de la habitación. Sabía que era solo mi imaginación, los restos de la pesadilla grabados en mi mente. Pero la sensación era demasiado real, demasiado intensa para ignorarla por completo. Me levanté de la cama, sintiéndome débil y vulnerable. Necesitaba beber algo caliente, necesitaba calmar mis nervios. Caminé lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista de la esquina oscura. Al llegar al umbral, me detuve. Algo había cambiado. Una de las sombras en la esquina parecía haberse movido ligeramente, tomando una forma vagamente humanoide. No tenía detalles, solo una masa oscura y amorfa, pero la sensación de una mirada fija era inconfundible. El terror me paralizó de nuevo, pero esta vez era diferente. No era la inmovilidad forzada de la parálisis del sueño, sino un miedo visceral que me anclaba al suelo. La sombra en la esquina comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia la luz de la lámpara de noche. A medida que se acercaba, pude distinguir mejor su forma. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y una cabeza indefinida. Parecía estar hecha de la propia oscuridad, una manifestación física de mis peores miedos. No podía respirar, no podía gritar. Solo podía observar con horror cómo la sombra se acercaba, susurrando mi nombre con las voces débiles y lastimeras que había escuchado antes. Entonces, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en la cama, el sol de la mañana entrando tímidamente por las persianas. La habitación estaba en calma, sin rastro de la sombra o el terror de la noche anterior. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una pesadilla particularmente vívida provocada por la parálisis del sueño? Quería creerlo, necesitaba creerlo. Pero la sensación de inquietud persistía. Una sombra en mi memoria, un frío recuerdo de una presencia maligna que había estado demasiado cerca. Y cada noche, al acostarme, miro con recelo la esquina más oscura de mi habitación, preguntándome si la sombra estará esperando mi regreso al reino de la parálisis del sueño. Porque ahora sé que a veces, los terrores de la noche no se quedan solo en nuestros sueños. A veces, se quedan acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a reclamarnos.